El viento aúlla en el desierto, arrastrando susurros del día que agoniza. Un caballo solitario yace atado a un poste, y el vapor se eleva de su aliento en el aire frío. Las botas crujen contra la arena helada, lentas, pesadas, cansadas. Un hombre avanza, su sombra se extiende a la luz del fuego. Es un vaquero, desgastado por el polvo y el silencio, con los ojos cargados con el peso de las millas y los errores. Dentro de una pequeña cabaña de madera, un fuego titila débilmente. La puerta se abre con un crujido. Ella está allí de pie, una mujer apache, con la mirada serena y feroz. El viento frío se arremolina entre ellos mientras su voz corta la noche: calienta mi cama esta noche, o congelaré afuera. El vaquero no se mueve. Las llamas tiemblan. En algún lugar de ese silencio, algo se mueve, entre el orgullo y la necesidad, entre la supervivencia y la rendición. Esta es la historia de un hombre que huyó del mundo, y una mujer que lo desafió a dejar de correr. Una historia de fuego, escarcha y el tipo de amor que puede derretir incluso el alma más fría. El desierto se extendía interminable y cruel bajo un sol poniente, su horizonte se perdía en el frío filo de la noche. Un solo jinete avanzaba entre el polvo, Ethan Cole, un hombre sin hogar ni prisa, solo el ritmo constante de su caballo y el eco de su pasado. El viento solo traía silencio, y aún así, se sentía más pesado que un disparo. Su abrigo estaba desgarrado por los hombros, el sombrero deshilachado en el borde, la mirada fija en un punto lejano, entre el recuerdo y el arrepentimiento. Cada paso de su caballo se clavaba en la tierra helada como una pregunta que el mundo ya tenía respondida. Había perdido su rancho 2 inviernos atrás, a su mujer la primavera siguiente, y en algún punto del camino, también había perdido a su Dios. La noche se cernía veloz sobre el desierto. Ese frío que hace que hasta las estrellas parezcan lejanas. Ethan tensó las riendas y escudriñó el horizonte en busca de humo, luz, cualquier cosa. Su cantimplora estaba casi vacía, sus manos, rígidas, aferraban la correa de cuero. Entonces, entre la arena movediza, un tenue resplandor anaranjado titiló en la distancia. Un fuego, pequeño, tenaz, vivo. Cabalgó hacia allí. El viento aullaba en sus oídos como advirtiéndole que se alejara, pero no se detuvo. Nunca lo hizo. Cuanto más se acercaba, más veía, un solitario puesto comercial medio engullido por el desierto, muros de madera desteñida por el sol y una solitaria linterna meciéndose al viento. Parecía abandonado, pero el fuego ardía con fuerza junto a la puerta. Ethan desmontó, hundiendo las botas en la tierra. Olía a humo de leña y salvia, el tenue dulzor de algo cocinándose, quizá maíz, quizá café. Dudó. Un hombre solo en el desierto aprende a desconfiar de la luz con facilidad. Pero el frío le oprimía los huesos, y el fuego llamaba más fuerte que su miedo. Empujó la puerta. Dentro, el calor lo invadió como un sueño olvidado. La habitación estaba en penumbra, pieles de animales colgaban de las paredes, estantes llenos de jarras, una olla de barro hervía a fuego lento sobre la chimenea. Y allí, junto al fuego, estaba ella. Una mujer. Alta, inmóvil, envuelta en una manta tejida en rojo y dorado. Sus ojos se alzaron hacia él como si a la noche le hubieran salido dientes. Apache, comprendió. Orgullosa, indescifrable. Al principio no habló. Solo lo miró, desde las botas hasta el sombrero, evaluando al tipo de hombre que se adentra en una tormenta sin pedir permiso. Ethan se quitó el sombrero en voz baja y respetuosa. No quería molestar, señora. Solo buscaba refugio. Se avecina una tormenta. Su respuesta fue lenta y cuidadosa, cada palabra como una cuchilla afilada. El viento trae más que tormentas, vaquero. Casi sonrió, casi. Entonces intentaré no empeorar las cosas. El fuego estalló entre ellos, una chispa saltó al suelo. Por un instante, ninguno se movió. Ella se giró, sirvió algo de la olla en una pequeña taza de hojalata y la dejó sobre la mesa sin decir palabra. Él se acercó, agradeciéndole con la cabeza, pero ella no lo apartó de la mirada. Bebió. El calor se deslizó por su garganta, pesado y extraño, como una bondad que no se había ganado. Afuera, el viento aullaba más fuerte, la arena raspaba las paredes como garras. Dentro, el silencio entre ellos se hizo más profundo, denso, cauteloso, vivo.
Ethan Cole había encontrado su pasión para la noche. Pero aún no sabía que aquello lo cambiaría todo. La mañana irrumpió como un susurro a través de las grietas de las paredes de madera. Una tenue luz se filtraba por el suelo, rozando los bordes de la cabaña donde aún dormían las sombras. Ethan despertó con el olor a humo y el sonido de un cuchillo raspando la madera. Ya estaba levantada, la mujer apache. Naya. La había oído tararear suavemente, una melodía más antigua que el desierto mismo. Sus manos se movían con firmeza, cortando carne seca, alimentando el pequeño fuego como si lo hubiera hecho desde siempre. No lo miró al hablar. Roncas como un caballo cansado, dijo ella, con la voz baja, áspera por el amanecer. Ethan sonrió levemente, frotándose el cuello. Supongo que dormir me hará mejor compañía. Aún no había miradas, ni sonrisas, solo el ritmo tranquilo de su cuchillo. Afuera, el viento había amainado, pero el aire traía el aroma de la lluvia y la tierra. Era la clase de paz que podía desvanecerse en un instante. Se levantó, se ajustó el sombrero y miró a su alrededor. Todo en su casa tenía un propósito, nada de decoración, nada de desperdicios. Unas cuantas tinajas de barro, un arco cerca de la puerta, una silla de montar que parecía hecha a mano. Vivía como la tierra, sencilla, feroz, inquebrantable. Agradezco el refugio, dijo finalmente. No quise molestarte. Dejó el cuchillo y se giró, con ojos afilados como la obsidiana. No me molestaste. Molestaste al viento. Frunció el ceño. ¿El viento? Pasó junto a él, abrió la puerta y miró al horizonte. Hombres como tú traen cambios. Los problemas te persiguen como el polvo persigue a los cascos. Quiso discutir, pero sus palabras eran demasiado sinceras. Llevaba meses huyendo de la ley, de los recuerdos, de sí mismo. ¿Cómo debería llamarte?, preguntó con voz suave. Ella hizo una pausa. Naya. Él asintió. ¿Ethan? No pregunté, dijo ella rotundamente, aunque un destello de diversión asomó a su boca. Casi se rió, pero el sonido se le quedó grabado en el pecho. Hacía mucho que no reía. Pasaron el día trabajando en un silencio incómodo. Ella le encomendó tareas sin hablar mucho, cortar leña, arreglar una persiana suelta, ir a buscar agua al pozo. De vez en cuando, la sorprendía observándolo, ya no con recelo, sino con discreta curiosidad. Cuando el sol empezó a ocultarse de nuevo, tiñendo el mundo de oro y rojo, Ethan trajo un montón de leña a la cabaña. Ella estaba sentada afuera, tejiendo algo con largas hebras de crin, con dedos seguros y gráciles. ¿Vives aquí sola?, preguntó. Naya no respondió de inmediato. Sus ojos siguieron el sol mientras se ponía tras las colinas. Solo es una palabra hecha por hombres que temen el silencio. La miró, realmente la miró, la fuerza en sus manos, la quietud en su rostro, la tristeza que ella intentaba enterrar debajo de todo. Esa noche, cuando el fuego volvió a apagarse, ella habló primero. Una vez estuviste con los soldados. Ethan se quedó paralizado. ¿Cómo lo sabes? Su mirada no vaciló. Tu cinturón. La hebilla es de caballería. Y tus ojos, han visto demasiadas muertes como para ser de un vagabundo. Tragó saliva con fuerza. No estoy orgulloso de esos años. Entonces quizá todavía haya esperanza, dijo en voz baja. Afuera, los coyotes se llamaban bajo la luna. Dentro, dos desconocidos estaban sentados junto al mismo fuego, uno atormentado por el pasado, el otro por todo lo que el pasado le había arrebatado. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió algo que no podía nombrar. No es calidez. Todavía no. Pero algo que podría llegar a serlo. La noche había sido larga, pero el día se sentía más largo. La tormenta afuera había pasado, pero algo más pesado flotaba en el aire entre ellos. El desierto estaba tranquilo ahora, bañado por una luz plateada, y el humo del fuego matutino se elevaba perezosamente hacia el techo. Ethan estaba sentado cerca de la puerta, tallando un trozo de madera para estabilizarse las manos. Frente a él, Naya machacaba hierbas en un pequeño cuenco de barro, con movimientos precisos y deliberados, como si cada movimiento tuviera un significado. Ninguno habló por un rato. El fuego crepitaba.
El caballo afuera pateaba el frío. Entonces ella dijo, casi para sí misma, aún llevas el sonido de la guerra. Ethan levantó la vista, y el cuchillo se detuvo en su agarre. Ese sonido no se desvanece fácilmente. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él. Para algunos, nunca se desvanece. Él asintió lentamente. He intentado enterrarlo. Los hombres entierran muchas cosas, dijo. Pero la tierra recuerda. El silencio tras sus palabras fue tan denso que se sintió. Ethan miró fijamente el fuego. Hice cosas de las que no estoy orgulloso, dijo finalmente. Me dije a mí mismo que estaba siguiendo órdenes. Pero eso no ayuda a dormir cuando empiezan a aparecer rostros en tus sueños. Naya no respondió. Tomó un palo encendido y removió las brasas. Estabas con ellos, los que quemaron la aldea de mi gente. No era una pregunta. Cerró los ojos, con el dolor reflejado en su rostro. Sí. Estuve allí. Pero no disparé. Intenté detenerlo. Me llamaron traidor por ello. Apretó la mandíbula, pero mantuvo la voz tranquila. Así que huiste. Él asintió una vez. Corrí desde entonces. Durante un largo rato, ninguno habló. Solo el viento del exterior se movía, rozando las delgadas paredes. Entonces, lentamente, Naya se levantó y caminó hacia él. Sus pies descalzos no pisaban la madera. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor de su piel contra el aire frío. ¿Crees que el desierto te perdonará?, preguntó. No, dijo en voz baja. Pero quizás sí. Sus labios se curvaron, no en una sonrisa, sino con algo parecido a la comprensión. El perdón no me corresponde a mí, vaquero. El fuego no perdona el frío. Solo lo quema. Las llamas danzaban entre ellos, brillantes y vivas, y su luz se reflejaba en sus ojos. Se giró hacia la pequeña cama, acurrucada en un rincón, con su manta tejida con dibujos rojos y negros. Su voz se hizo más grave, firme como un trueno en la distancia. Calienta mi cama esta noche, dijo, cada palabra suave como el humo, o te congelarás afuera. El cuchillo se le escapó de la mano a Ethan y cayó silenciosamente al suelo. Por un instante, el mundo se detuvo, el crepitar del fuego, el susurro del viento, el latido de su corazón resonando en el silencio. Él no respondió, no se movió. La luz del fuego brilló en su rostro, mitad sombra, mitad llama. En su mirada, vio todo aquello de lo que había estado huyendo, miedo, perdón y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Se acercó más, lo suficiente para que el calor tocara su piel. Afuera, el viento aullaba de nuevo, pero dentro, el fuego ardía con firmeza. Y por primera vez en años, Ethan Cole no sintió frío. El viento volvió a soplar antes del amanecer, arrastrando una tormenta por las llanuras. La cabaña crujió bajo su peso, las tablas del techo temblaron como si el mundo entero quisiera desmoronarse. Ethan permaneció despierto junto al fuego, con las botas puestas y el rifle sobre las rodillas. No había dormido. Naya yacía de espaldas a él, respirando suave y acompasada, con un ritmo que le recordaba que aún quedaba algo humano en la naturaleza. Cuando se despertó, la tormenta se había tragado el cielo. La lluvia caía con fuerza, cortante como la grava. Se levantó sin decir palabra, alimentó el fuego y se envolvió en una manta. Durante un largo rato, ninguna habló. Ya no era el silencio de la ira. Era el silencio de la comprensión, el que surge cuando dos personas finalmente dejan de fingir que no sienten el mismo dolor. La voz de Ethan rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí? Ella negó con la cabeza. Esta tierra es mi sangre. Me recuerda incluso cuando intento olvidarla. Asintió, mirando fijamente las llamas. Quizás eso es lo que me he estado perdiendo. Un lugar que me recuerde. Naya se giró, con sus ojos oscuros fijos en él. Los lugares recuerdan lo que les das. Hasta ahora, solo has dado el viento. Sus palabras fueron más duras de lo que pretendía. Bajó la mirada, recorriendo con el pulgar la madera desgastada de su rifle. Solía creer que podía construir algo duradero. Un rancho. Una familia.
Pero cuanto más construía, más me quitaba el mundo. Entonces construye de nuevo, dijo simplemente. Quería decirle que no era tan fácil. Que algunos hombres no estaban destinados a quedarse en ningún sitio. Pero antes de que pudiera hablar, un trueno retumbó tan cerca que hizo temblar las paredes. El sonido recorrió el valle, y luego se oyó el tamborileo de cascos afuera. Ethan se levantó, con los instintos a flor de piel. Se acercó a la ventana. A través de la lluvia, vio a 3 jinetes abriéndose paso entre la tormenta, siluetas oscuras contra el gris. Conocía esa mirada. ¿Soldados o algo peor? De esos que llevan órdenes en una mano y la muerte en la otra. Naya ya estaba sacando su arco de la pared. ¿Los conoces? Dudó. Quizás. O quizás solo me conocen. Su voz se endureció. Entonces, ambos tenemos fantasmas que vienen. Los jinetes se detuvieron a pocos metros de la cabaña. Uno de ellos gritó por encima de la lluvia: «Ethan Cole. Te buscan por deserción y por ayudar a los hostiles. Sal, y quizás mueras rápido». Ethan apretó el rifle con más fuerza. Miró a Naya y, por un instante, compartieron el mismo pensamiento: correr, luchar, sobrevivir. Pero ella solo dijo: «Quédense dentro. Esta es mi tierra. Mi tormenta». Negó con la cabeza. «Ya no. Yo traje esto aquí». Se acercó, con los ojos encendidos en la tenue luz. «No, vaquero. El mundo trajo esto. Simplemente dejaste de correr el tiempo suficiente para que te encontrara». Afuera, un relámpago hendió el cielo. Los hombres desmontaron, sus botas salpicando el barro. Ethan se dirigió a la puerta, revisó la recámara del rifle y susurró: «Si no regreso por esa puerta, ya saben qué hacer». Naya lo agarró del brazo. «¿Y si regresas caminando?». Esbozó una sonrisa torcida. «Entonces quizá el viento ya no me persigue». La puerta se abrió de golpe y la tormenta lo envolvió por completo. La lluvia golpeaba el ala de su sombrero, los relámpagos iluminaban los rostros de los hombres que lo esperaban. Las palabras se perdieron entre los truenos, y poco después, también la paz. Al desierto no le importaba quién tenía razón o no. Solo recordaba quién quedaba cuando el fuego se extinguía. Y dentro de esa pequeña cabaña, Naya estaba con su arco listo, el corazón firme, esperando el sonido de un hombre que finalmente había dejado de correr. La lluvia seguía cayendo a cántaros, tiñendo el mundo de gris. La puerta de la cabaña estaba abierta, crujiendo con cada ráfaga. Naya se quedó paralizada justo en el umbral, con el arco en la mano y la mirada fija en el movimiento borroso a través de la tormenta. 3 hombres. Tal vez 4. Formas que se retorcían bajo los relámpagos. En algún lugar, la voz de Ethan se alzó, un solo grito ahogado por el trueno. Corrió bajo la lluvia. El suelo le succionaba los pies, el barro pesado como la culpa. Lo vio cerca del corral, con el rifle en alto, sin sombrero, y la cara manchada de sangre y agua. 2 de los jinetes yacían inmóviles en el barro. El último, un hombre corpulento con una cicatriz que le recorría la mandíbula, apuntaba con su arma directamente al pecho de Ethan. «Suéltalo», ladró el cazarrecompensas. Ethan dudó, jadeando. «Me dispararás de todas formas». «Puede ser», dijo el hombre. «Pero lo disfrutaré más si me obligas». La cuerda del arco de Naya se tensó, la lluvia goteaba de su cabello. Su voz era firme. «Entonces quizá no disfrutes mucho». El hombre se giró, sobresaltado por el sonido. Ese medio segundo fue todo lo que Ethan necesitó. El rifle crujió, resonando por el cañón como un trueno que rompe un hueso. El cazarrecompensas cayó de rodillas, y su arma giró en el barro. Siguió un silencio denso, vivo, eléctrico. Ethan se tambaleó hacia ella, respirando con dificultad. «No deberías haber salido». Bajó el arco lentamente. «No deberías haberme obligado a hacerlo». Se quedaron bajo el diluvio, con las miradas fijas. La lluvia amainó un instante, como si hasta el cielo estuviera escuchando. Pero la paz nunca dura mucho en el desierto. Otro disparo sonó desde la cima. Ethan se sobresaltó, con un dolor que le atravesaba el costado.
Cayó. Naya lo atrapó antes de que tocara el suelo, el calor de su sangre se extendió por sus manos. «Quédate conmigo», susurró, arrastrándolo hacia la cabaña. La tormenta se tragó sus palabras. Cerró la puerta de una patada tras ellos y lo acostó junto al fuego. Su respiración era superficial, su rostro pálido bajo el destello de luz. Arrancó la tela de su manta, la presionó contra la herida y susurró palabras en su lengua materna, mitad oración, mitad orden. Ethan abrió los ojos de golpe. «Tú, deberías haber corrido». Ella negó con la cabeza. «Ya he corrido suficiente para toda una vida». Afuera, el sonido de cascos se perdía en la distancia. Quienquiera que disparara había desaparecido, dejando solo la lluvia y el sonido áspero de dos personas que aún luchaban por sobrevivir. Pasaron horas antes de que Ethan volviera a despertar. El fuego se había apagado, el viento era más suave ahora, trayendo solo el olor a tierra mojada. Volvió la cabeza hacia ella. «¿Por qué no me dejaste morir ahí fuera?» Ella no lo miró al responder. «Porque la muerte es la salida fácil. Y hombres como tú no merecen nada fácil». Sus palabras fueron cortantes, pero su voz tembló lo suficiente para traicionar la verdad, había tenido miedo. Intentó incorporarse, pero ella lo presionó suavemente. «Descansa», dijo. «La tormenta aún no ha terminado». Cerró los ojos, el crepitar del fuego lo hundió. Y mientras el sueño lo vencía, se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez en años, el sonido de la tormenta no lo asustó. Porque por primera vez en años, alguien esperaba a que despertara. La mañana llegó lentamente, filtrando una tenue luz por las grietas de las paredes de la cabaña. La tormenta había amainado en algún momento de la noche, pero el aire seguía pesado, impregnado de olor a pólvora y lluvia. Ethan despertó con un gemido sordo, llevándose la mano instintivamente a la herida del costado. El dolor le recordó que seguía vivo. Naya estaba sentada cerca de la puerta, inclinada sobre las rodillas, con la mirada penetrante y desvelada. No se había movido mucho en toda la noche. El fuego ardía débilmente, más brasas que llamas, y su suave resplandor le marcaba el contorno del rostro. Durante un rato, ninguna habló. Solo el tenue siseo del fuego moribundo llenaba la habitación. Finalmente, Ethan rompió el silencio. «Te quedaste despierto toda la noche». «He visto demasiadas mañanas que terminaron peor que las noches anteriores», dijo en voz baja. Intentó sonreír, pero le salió débil. «Supongo que ya somos dos». Se acercó, se arrodilló a su lado y revisó la herida. «Vivirás», murmuró, presionando hierbas frescas contra el vendaje. «Si no vuelves a hacer alguna tontería». Hizo una mueca, pero logró soltar una risita silenciosa. «Los vaqueros son buenos haciendo tonterías». «Eres bueno sobreviviendo a lo que debería haberte matado», respondió ella. «Eso es diferente». La observaba mientras trabajaba, manos firmes, ojos inmutables. No había miedo en ella, solo determinación. Esa que nace en quienes han enterrado demasiado como para desperdiciar lágrimas en lo que ya se ha ido. Un sonido repentino rompió el silencio, un golpe sordo lejano, como botas golpeando tierra mojada. Luego otro. Luego voces. Naya se quedó paralizada, con la cuerda del arco medio tensada. Ethan se incorporó con dificultad, sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo. «Han vuelto», dijo en voz baja. Afuera, el crujido de pasos rodeaba la cabaña. Una voz de hombre gritó, burlándose: «El héroe aún respira, ¿eh? Supongo que la recompensa valió la pena la espera». Ethan apretó la mandíbula. Tomó su revólver de la mesa y revisó la recámara. «Quedan 3 balas», murmuró. La mirada de Naya se cruzó con la suya. «Entonces haz que cada uno cuente». El primer disparo rompió la calma matutina. La madera se astilló al atravesar las paredes las balas. Naya rodó al suelo, disparando una flecha por la ventana abierta. Un hombre gritó afuera. Ethan disparó después, con puntería precisa a pesar del dolor. Los ecos de los disparos se mezclaron con el eco de los truenos que aún resonaban en las colinas. Por unos instantes, reinó el caos, humo, gritos y el olor a sangre y lluvia mezclados en el aire. Luego, silencio.
Un silencio denso e incierto. Ethan tosió, apoyándose en la pared. ¿Cuántos? Naya se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos. 2 abajo. 1 corriendo. Él asintió. Déjalo correr. Quizás les diga a los demás que ya estoy muerto. Ella se volvió hacia él en voz baja. ¿Y tú? La miró un buen rato antes de negar con la cabeza. Todavía no. No mientras tenga algo por lo que valga la pena quedarme. El fuego crepitó de nuevo, rompiendo el silencio. Afuera, la lluvia había cesado por completo. La tierra olía a limpio, como una herida que intentaba sanar. Naya bajó el arco y se sentó a su lado, con la respiración aún entrecortada. Arriesgaste tu vida por una mujer a la que apenas conoces, dijo. Ethan sonrió levemente. Quizás para eso está la vida, para hacer algo que finalmente tenga sentido, aunque te cueste la vida. Miró fijamente el fuego moribundo, su voz apenas era un susurro. Nadie se quedó por mí antes. Extendió la mano, rozándola de ella, un roce áspero y firme, un calor que se encuentra con el calor. Entonces, quizás sea hora de que alguien lo haga. Afuera, el cielo se despejó y un rayo de sol rozó el borde del suelo de la cabaña. Dentro, 2 almas que habían pasado la vida luchando contra el frío por fin encontraron un poco de calor al que aferrarse. La tormenta había dejado la tierra en silencio otra vez, un silencio tan profundo que casi parecía sagrado. El mundo fuera de la cabaña estaba limpio, la tierra oscura y suave bajo el pálido sol de la mañana. El humo se elevaba del fuego moribundo, ondulándose en el aire como una plegaria que nadie podía oír. Ethan se movió lentamente, haciendo una mueca al recordarle el dolor en el costado que aún era de carne y hueso, aún mortal. Naya estaba sentada a su lado, moliendo hierbas en un pequeño cuenco, con movimientos cuidadosos, casi tiernos. Al ver que abría los ojos, habló sin mirarlo. Tienes suerte de que la bala te haya atravesado, dijo. Un poco más arriba, y te encontrarías con tus fantasmas. Esbozó una leve sonrisa. Habría sido una conversación breve. Soltó un suave bufido, lo más cerca que había estado de reír desde que la conoció. Hablas demasiado para estar muerto. La observó bajo la tenue luz, la firmeza de sus manos, los oscuros mechones de cabello que caían sueltos sobre su mejilla, la fuerza que parecía vivir en cada respiración silenciosa que tomaba. Me salvaste otra vez, dijo en voz baja. Ella siguió trabajando. Eras demasiado pesado para enterrarte. Él rió entre dientes, pero se convirtió en tos. Ella lo estabilizó, con la mano ligera contra su pecho, y por un instante sus miradas se cruzaron. No hubo necesidad de palabras. Gratitud, miedo, algo tácito, todo pasó entre ellos como el calor del fuego. Miró hacia la ventana, donde el sol salía sobre las colinas. Volverán por mí, dijo. Hombres como esos no paran hasta conseguir lo que buscan. Naya negó con la cabeza. No. El desierto se lleva lo que quiere. Y hoy, se los llevó. Él la miró confundido, pero ella no le dio explicaciones. Simplemente le sirvió un vasito de agua, se lo entregó y le dijo, descansa. Le debes un poco de paciencia a tu vida. Pasaron las horas. El viento afuera había amainado, trayendo solo el tenue sonido de los pájaros que regresaban tras la tormenta. Ethan dormitaba, entrando y saliendo de sus sueños, rostros, fuego, el eco de la voz de Naya. Cuando despertó, la habitación olía a hierbas y humo de cedro. Ella estaba sentada cerca de la puerta, cosiendo algo pequeño, un desgarrón en su abrigo. No tienes que arreglar eso, murmuró. Sus ojos no se levantaron. Todo lo que vale la pena conservar necesita reparación. Observó cómo sus dedos se movían, rápidos y seguros. ¿Alguna vez has pensado en empezar de nuevo?, preguntó. Hizo una pausa, con la aguja en el aire. Empezar de nuevo es para quienes ya tenían algo. Sonrió levemente. Entonces quizá empecemos desde cero. ¿Juntos? No respondió de inmediato. El silencio se prolongó, profundo y pesado, hasta que el fuego crepitó y lo llenó. Entonces, en voz baja, dijo, el desierto no promete eternidad, vaquero. Solo te da el día. Entonces me tomaré el día, dijo.
Y mañana, si tiene la amabilidad de venir. Sus manos se calmaron. Lo miró con ojos más suaves, y algo en su rostro cambió, como si la tormenta en su interior finalmente hubiera perdido la batalla. Extendió la mano, le tocó la suya suavemente y le dijo, duerme. El mundo puede esperar hasta la mañana. Asintió, su cuerpo hundiéndose en el silencio. Lo último que vio antes de que el sueño lo reclamara fue a Naya sentada junto al fuego, su sombra danzando en la pared, la luz reflejando el borde de su rostro, mitad fuego, mitad paz. Y por primera vez en su vida, Ethan Cole sintió que finalmente había vuelto a casa. Los días transcurrían como nubes lentas, cada una más suave que la anterior. La tierra empezó a sanar, la hierba brotaba a lo largo del lecho del arroyo, el aire traía el tenue aroma de la lluvia recién caída. La herida de Ethan sanó bajo las cuidadosas manos de Naya, y pronto pudo volver a caminar, aunque cada paso le recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo. Pasaba las mañanas cortando leña, remendando cercas que apenas se mantenían en pie y alimentando a los caballos. Naya lo observaba desde la puerta, con el rostro impasible, pero sus ojos siempre lo seguían más tiempo del que pretendía. A veces la pillaba mirándolo, y ella se daba la vuelta, fingiendo estar ocupada con otra cosa, moliendo hierbas, doblando mantas, removiendo la olla sobre el fuego. Por la noche, compartían la tranquilidad. No más tormentas, no más disparos, solo el sonido del desierto respirando fuera de sus muros. El fuego entre ellos había cambiado. Ya no nacía del peligro, sino de algo más suave, algo real. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el mundo de oro y brasas, Ethan se sentó junto al fuego con su guitarra, una reliquia que había llevado consigo por demasiados pueblos. Las cuerdas estaban desgastadas, la madera arañada, pero cuando tocaba, era como si la tierra misma se inclinara para escuchar. Naya permanecía sentada a su lado, en silencio, con la mirada fija en la llama. Tocó la guitarra suavemente y dijo, ¿alguna vez escuchaste una canción de vaqueros, Naya? Ella negó con la cabeza. He oído a los hombres cantarle al viento. Nunca al fuego. Él sonrió. Entonces empezaré una nueva clase. Su voz era baja, áspera, cargada de años de polvo y arrepentimiento. Cantaba sobre cielos rojos y caminos vacíos, sobre fantasmas que nunca aprendieron a descansar, y sobre una mujer que miró a un hombre destrozado y vio algo que valía la pena salvar. Cuando terminó, la noche se sintió más pesada, más plena. La voz de Naya se apagó. ¿Por qué cantas sobre el dolor? Porque eso es todo lo que sabía, dijo. Hasta ahora. Ella lo miró largo rato, sus ojos reflejando el fuego. El desierto se lleva muchas cosas, susurró. Pero a veces, devuelve algo. Extendió la mano para tomarla. Era cálida, firme. Sus dedos se entrelazaron, no por hambre, sino por paz. El silencio que siguió no fue vacío, fue pleno. Más tarde, al volver las estrellas, ella se acercó más y apoyó la cabeza en su hombro. El fuego crepitaba suavemente, y él podía sentir su corazón latir contra su brazo. Se giró ligeramente, su voz casi un suspiro. «Calienta mi cama esta noche», dijo con una pequeña sonrisa. Su respuesta fue como una promesa, y no volver a congelarme nunca más. Afuera, el desierto se extendía infinito y quieto. Dentro de esa pequeña cabaña, dos almas, una vez perdidas por el viento, encontraron lo que nunca imaginaron, un calor que no se desvanecía al amanecer. Y mientras el fuego ardía lentamente, el viento exterior pasó sobre ellos, suave esta vez, casi amable, como si finalmente también hubiera aprendido a descansar. Años después, el desierto aún susurraba sus nombres. Los viajeros que pasaban por allí hablaban de una cabaña escondida tras la cresta del cañón, donde el humo se elevaba cada noche y el sonido de una guitarra se mecía en el viento. Algunos decían que un vaquero vivía allí solo, otros juraban que compartía el fuego con una mujer cuyos ojos podían apaciguar cualquier tormenta. Nadie lo sabía con certeza, pero todos los hombres que oían la historia miraban al horizonte un rato más antes de seguir adelante. Lo llamaron el cuento de fuego y escarcha, una historia nacida de una noche demasiado fría para la piedad y un corazón demasiado cansado para seguir corriendo. Ethan Cole había llegado al fin del mundo buscando un lugar donde morir, en cambio, encontró una razón para vivir. Y Naya, la mujer que una vez juró no necesitar a nadie, aprendió que incluso el fuego más feroz puede anhelar calor.
Los años los suavizaron, como la lluvia tallando el filo de la piedra. Pasaron las estaciones, las tormentas vinieron y se fueron, pero el fuego dentro de esa cabaña nunca se apagó. A veces, en la oscuridad de la noche, el viento llevaba su risa a través del valle, suave y salvaje, de esas que podían hacer que hasta las estrellas se detuvieran a escuchar. Nadie encontró sus tumbas, solo una manta doblada sobre la cama, y junto a ella, una guitarra, cuerdas oxidadas, madera desgastada por el tiempo. Lo último que se grabó en su lomo fueron 6 simples palabras, grabadas con mano firme: calienta mi cama esta noche. Siempre. Y así la historia perduró, pasando de fogata en fogata, de vaquero a vagabundo. Porque algunos amores no se escriben en libros ni se recuerdan en piedra, viven en el aire, en el calor de una llama y en los corazones tranquilos que aún creen que el desierto puede ser amable. Y si sentiste la calidez de esta historia, no olvides dejarla perdurar un poco más. Golpea eso como suscribir, y suena el icono de campana para que no te pierdas el próximo cuento del salvaje oeste. Cada vista, cada comentario mantiene vivas estas historias bajo el mismo cielo amplio que una vez albergó a Izen y Naya. Hasta que arda el próximo fuego y comience otra historia. Gracias por ver, y que tus noches siempre sean cálidas. Fuego Cactus Corazón Rojo.